Lo preparas. Me abriste un vasito con agua. Pero eso me hacía bien. Ya, entonces me fue la tres. Una nomás. 12. 12 al por las. Anótamelo. Ya, ya, sí. Sí. Gracias. Audios, por favor. No crean que es gracioso. La gente es muy alegre aquí, la cumbia por todos lados. La gente es muy alegre aquí, la cumbia por todos lados.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.
Hola. Buenas noches con todos jóvenes, señoritas. Profesor, buenas noches. Es Muy bien, los que van a participar, por favor, levanten la mano. Ya. Patricia Flores. Profesor, buenas noches. Ya, buenas noches, Voy a adelante. hablar sobre la gripe en niños, sus signos, sus síntomas. En este caso, la gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de más o menos de fiebre, tos, y les dan una tos generalmente seca. Ahí viene dolores musculares, articulares, de cabecita y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar dos semanas a más. También pueden tener fiebre y los demás síntomas, pero esos suelen desaparecer en la mayoría de los casos, en el plazo más o menos de una semana, sin necesidad de atención médica. Para el tratamiento que he podido ver, se les puede dar en caso de niños, le estoy hablando de la gripe, puede ser un Panadol, ¿no? Que eso nos va a aliviar la fiebre y el dolor. Y si tiene congestión nasal, se puede acompañar con la cetiricina. La cetiricina, en el caso del Panadol, si son bebés, si son menores de 2 años, se les da en gotas, es un tratamiento en gotas el Panadol, de acuerdo al peso del niño, 2 gotas, y estos pueden tomar cada 8 horas. Y si ya son niños de 5 a 6 años, se les da 5 mililitros, que ya no es en gotas, y máximo el Panadol pueden tomarlo por 3 días, no exceder tampoco. Y en el caso de la cetiricina, que como esto que le dije, que ayuda a todo lo que es la secreción nasal, si es que tienen abundante, en caso de niños de 2 a 6 años, se les puede dar 2,5 miligramos, puede ser 2 veces al día. Y si ya son más grandecitos, de 6 a 12 años, pueden tomar 5 miligramos. Si en caso tienen ya es muy intenso lo que se dice, porque normalmente les duele la garganta, tienen un malestar muy, muy fuerte, ya se les puede obviar los medicamentos que elige el Panadol y la cetiricina, y se les puede dar lo que podía averiguar el Dexabrón, que es un antihistamínico, analgésico, supresor para la tos y la descongestión nasal. Esto también se les puede dar en caso de que tengan de 2 a 6 años, 2,5 miligramos a 5 miligramos, esto dependiendo de la edad, como le digo, cada 4 horas. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ya, ok. María de Los Ángeles. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre lo que es ITU, infección del tracto urinario. Las ITU es una infección de las vías urinarias, que es una infección que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario. Puede comprender riñones, uréteres, vejiga y uretra también. Mayormente se da en mujeres por el mayor riesgo de contraer infección de las vías urinarias, por el acceso que es más pequeño a la vagina, el límite que hay, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más frecuentes, por ejemplo, dolor de espalda, fiebre alta, escalofríos, náuseas y vómitos. Esos son los signos que se puede encontrar cuando puede afectar las vías urinarias a nivel renal.
Cuando hay afecciones a nivel de vejiga, podemos presentar presión en la pelvis, molestias en el vientre inferior, micción frecuente o dolorosas, hasta sangre en la orina. Y cuando hay la afección en la uretra, hay sensación de ardor al orinar y secreciones. ¿Cuándo se puede realizar el diagnóstico? El diagnóstico, por ejemplo, pues puede ser por vía de muestra de orina y por urocultivo, para realizar la que es el cultivo bacteriano. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento de acuerdo a los niveles que afecta. Por ejemplo, el tratamiento de elección en una cistitis, que es inflamación de la vejiga, se puede hacer un tratamiento de elección por la fosfomicina, que es una dosis única, o también utilizar lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico. Ahora, en una uretritis, puede ocasionar en varones también, y se puede administrar cetrazona vía intramuscular una sola vez. Y en mujeres, doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. En tratamiento de prostatitis también que puede haber, también inflamación de próstata en varones, se puede también administrar ciprofloxacino cada 12 horas por 4 semanas, y la tausulosina o diclofenaco, una dosis de 50 miligramos cada 8 horas vía oral. Pero si presenta malestar o fiebre, se le puede administrar paracetamol cada 8 horas. Ahora, en tratamiento de polionefritis, se puede optar un tratamiento ambulatorio controlado por el médico, según una elección, por ejemplo, el ciprofloxacino. El ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ese es en pielonefritis. Ahora, podemos ver también lo que es, para prevenir las itus, es beber abundante líquido, especialmente agua. También la limpieza, la higiene en mujeres, que es de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, para mejor higiene personal. Vaciar constantemente también la vejiga después de haber tenido relaciones sexuales. Evitar los productos femeninos que potencian la irritabilidad, ¿ya? Y también uno de los casos también puede ser el cambio de método anticonceptivo, también puede ser provocado. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Melita Fiorella, Acá estoy, profesor. Buenas noches. ya, adelante. Profesor, en esta ocasión, yo voy a hablar sobre la gastritis crónica. Voy a dar un pequeño resumen para que puedan entender mis compañeros. ¿Puedo, profesor? Sí, claro, claro, adelante. Ya. ¿Cuáles son los síntomas de una gastritis crónica? La gastritis crónica no tiene unos síntomas en específico de la enfermedad. Hay pacientes asintomáticos, otros presentan síntomas dispépticos del tipo molestia de epigastrio, pesadez postprandial, aerofagia. Existen estudios que demuestran que los síntomas dispépticos aparecen en igual proporción en la gastritis producida por una Helicobacter pylori que en las que no tienen este germen. Sus síntomas más habituales son molestia en epigástrico, boca del estómago, pesadez postprandial y aerofagia. La gastroscopia permite observar la mucosa gástrica sugiriendo el diagnóstico de gastritis y descarta otras posibilidades diagnósticas. El diagnóstico de certeza se logra con el estudio histológico de la biopsia obtenida por endoscopía. Nos informa de la morfología de la gastritis y de la presencia o no de un helicobacter que esté asociada, ¿no?
En caso que exista una gastritis crónica andral asociada a un Helicobacter pylori, se decida erradicarlo, disponemos de varias pautas, siendo las más frecuentes, más utilizadas, los inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina y claritromicina durante 7 a 10 días. Si existe anemia por niveles bajos de hierro, se indicará hierro para restablecer los depósitos. En las atrofías gástricas con niveles bajos de vitamina B12 se administrará esa vitamina de forma periódica. Existen algunas formas dietéticas que mejoran los síntomas de esos pacientes, como evitar las grasas, salsas picantes, especias, así como realizar 5 tomas alimenticias diarias, aunque de menor cantidad. Eso sería todo, profesor. Ya, muy bien, gracias. Iraida González. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre las hemorroides. Las hemorroides, también llamadas como almorranas, son venas hinchadas en el ano y parte inferior del recto, similares a las venas varicosas. Tenemos hemorroides externas e internas. Las externas se ubican debajo de la piel que rodea el ano. Sus causas son picazón o irritación en la zona anal, dolor, molestia, hinchazón alrededor del ano o sangrado en las externas. También tenemos en las hemorroides internas, se encuentran dentro del recto. En general, estas no se pueden ver ni sentir, pero las podemos ver a través de un sangrado en el inodoro durante las deposiciones. Se puede notar en pequeñas cantidades de sangre de color rojo brillante en el papel higiénico o en el inodoro. Sus causas. Estas se provocan por el esfuerzo al evacuar, sentarse durante largo periodo en el inodoro, tener diarrea crónica o estreñimiento, también el embarazo, seguir una dieta baja en contenido de fibras. Su tratamiento, también tenemos tratamientos caseros como alimentos ricos en fibra, comer frutas, verduras, cereales. Es para que esto ablande las heces y aumente el volumen para ayudar a evitar el esfuerzo que podemos causar las hemorroides. Debemos tomar mucho líquido, no hacer esfuerzo, ir al baño cuando tengamos que ir, hacer ejercicio, evitar sentarse durante mucho tiempo en el inodoro. Y también tenemos tratamiento tópico, como aplicarnos cremas para las hemorroides de 2 a 3 veces al día. Y también supositorios rectales. Y también tenemos tratamientos analgésicos. Podemos tomar como las paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, el Advil. Y también hay medicamentos, hay tratamiento quirúrgico para las hemorroides internas, como es la extirpación de hemorroides, hemocrodictonía. Esta es la manera más completa y eficaz de tratar las hemorroides graves. Y también tenemos la técnica del grampado de hemorroides. Este procedimiento llamado hemorroidopecia con grampas bloquea el flujo sanguíneo del tejido de las hemorroides. Esto es utilizado para las hemorroides internas. Eso es todo, profesor, en mi investigación. Ok, muchas gracias. Judith Morales. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el autismo, profesor. Está bien, está bien. Autismo o TEA. TEA también se conoce como trastornos del espectro autista. Son factores prenatales que contribuyen en el autismo. Las complicaciones durante o poco después del nacimiento incluyen un peso muy bajo al nacer y la anemia neonatal. También
se da o se produce por las infecciones maternas durante el embarazo. Los trastornos del espectro autista o TEA son discapacidades del desarrollo causado por diferencias en el cerebro. Algunas personas con autismo o TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética. Sus tratamientos son antipsicóticos, como viene a ser la risperidona o nombre como comercial, Risperdal. También tenemos Abilify. Ambas medicinas son para controlar la irritación y la agresividad de un niño o un adulto que padece del autismo. También hay inhibidores de la recaptación de serotonina o SRI, por su sigla en inglés, son antidepresivos. También hay estimulantes y otros medicamentos para la hiperactividad, como la secretina y la quelación. La terapia del desarrollo más común en las personas con TEA o autismo es la terapia del habla y el lenguaje, porque ayudan a mejorar la comprensión y el uso de la lengua y el habla de la persona. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok. Lourdes Jacome. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Lourdes, ¿está Lourdes? ¿Me escucha, profesor? Sí, ahora sí te escucho. Ya. Les voy a hablar sobre el cáncer del cuello uterino. El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. El cáncer se origina en los órganos reproductores de la mujer, que se denomina el cáncer ginecólogo. Tenemos cinco tipos de cáncer de órganos reproductores de la mujer, como son el cáncer de cuello uterino, el cáncer al ovario, el cáncer al útero, el cáncer a la vagina y el cáncer a la vulva. Y también tenemos el sexto, que es poco frecuente, el cáncer al trompa de falopio. Mayormente el cáncer del cuello uterino tiene pruebas de detección para identificar este cáncer si está en etapa inicial o avanzada. Existen varios tipos de tratamientos, depende qué tipo de cáncer y de cuánto se haya extendido. Y los síntomas no son las mismas para todas las personas. Cada uno de los cánceres ginecólogos tienen sus propios síntomas o signos. Por ejemplo, el síntoma en estadio temprano tenemos como sangrado vaginal después de relaciones sexuales, sangrado vaginal después de la menopausia, sangrado vaginal en periodos menstruales o duran más a lo normal, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. En el síntomas en estadio avanzado tenemos dificultad o dolor al evacuar o sangrado del recto, dificultad o dolor al orinar, dolor o sudor en la espalda, hinchazón en las piernas, dolor en el abdomen, sensación del cansancio. Para saber si el cáncer está avanzado o si está en temprano, en etapa inicial, se hace una biopsia. Con la biopsia se saca una muestra del tejido del cuello cervix que entra a la patología y hace
una evaluación de la muestra y depende de eso hace el tratamiento. Puede ser el tratamiento de cirugía, de radioterapia, quimioterapia, cauterización de láser, o si está en etapa avanzada se hace el esterectomía, que lo sacan el útero. Los medicamentos depende del tratamiento de lo que mencioné, son cisplatino, carboplatino, paclitaxel, topotecan y el bevacizumab, Avastin. Este medicamento bevacizumab es un medicamento de terapia que puede añadirse a la quimioterapia y se administra en vena, vía intravenosa, y se administra por un siglo nada más. Pero si son otros medicamentos, se administra por varios días. Tenemos como efectos secundarios, la quimioterapia se puede dañar a células normales. Depende qué tipo de medicamentos están tomando, ¿no? Y tenemos los efectos secundarios como náuseas o vómito, pérdida de apetito, caída de cabello, úlceras en la boca y cansancio. La quimioterapia daña a células que producen sangre en la médula ósea, que son como neutropenia, trombocitopenia y la anemia. Eso sería todo, profesor. Ya, ok. Yucra Paca. Buenas noches, profesor. Buenas Yo voy noches. a hablar de la conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación, una infección de la membrana externa del glóbulo ocular del párpado interno. La conjuntivitis es una irritación e inflamación del glóbulo ocular del ojo. ¿Cómo se contagia? Por contacto con superficies contaminadas, por contacto directo con la piel, apretón de manos o abrazos. Los síntomas son el enrojecimiento, la picazón y ojos llorosos. El tratamiento es para acelerar el tratamiento, la conjuntivitis alérgica se puede tratar con antihistamínicos. La conjuntivitis bacteriana se puede tratar con los antibióticos. El medicamento para tratar la conjuntivitis es la ciprofloxacina. Es un líquido en una botellita, un frasquito pequeñito. Se le echa 2 gotitas y posteriormente se le al ojo afectado por 30 minutos. Después de 30 minutos, el día restante se le sigue echando 2 gotitas. Para detener el crecimiento de las bacterias que están infectando el ojo, también se debe consumir neomicina, la polimicina y la bacitracina. Estos medicamentos pertenecen a llamadas antibióticos. Sí, estos trabajan juntos y detener, ¿no? La infección en el ojo. Eso sería todo. Ya, ok, gracias.
¿Alguien más desea participar? Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con las clases. Ya, muy bien. Se puede observar la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces habíamos visto que en este caso los medicamentos esenciales van a variar de acuerdo, ¿no? A la región o al país en donde nos encontremos, ¿no? De acuerdo a las enfermedades que están más prevalentes, y eso se va a medir de acuerdo a los estadísticos, ¿no? Entonces, en este caso, la lista de medicamentos esenciales dice es un conjunto de medicamentos registrados divididos según el nivel de atención también, ¿no? Es lógico que tal vez en un hospital de una categoría más alta vamos a encontrar mayor cantidad de medicamentos esenciales, ¿no? A diferencia de los establecimientos pequeños, ¿no? Eso no quiere decir que no lo vamos a encontrar, ¿ah? Ojo, menciono que vamos a encontrar en menor cantidad. O sea, no estoy diciendo que no lo vamos a encontrar, sino que en menor cantidad lo vamos a encontrar, pero sí lo debemos encontrar ahí, ¿no? Sí lo deberíamos tener a la mano. Por ejemplo, si así vayamos a una posta, un centro de salud alejado, tendríamos que tener sí o sí un paracetamol, por ejemplo, ¿no? Entonces, son medicamentos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué dice todos los medicamentos del mundo? Los medicamentos en este caso tienen que ser registrados, tenemos que nosotros ver sus registros sanitarios y por ende se va a cargar a un sistema que le hemos visto, ¿no? Que es el sistema SISMED, ¿no? El Sistema Integrado de Medicamentos y Dispositivos. Entonces, se van a registrar estos medicamentos y se van a ir actualizando cada año, ¿no? Más o menos aproximadamente en noviembre, por ahí se va actualizando esta lista de medicamentos esenciales y por consiguiente vamos a actualizar también lo que es el petitorio nacional, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, ¿no? En esta época que ha aparecido lo que es el COVID, el petitorio ha variado bastante en cuanto a su incremento de medicación, por ejemplo, con retrovirales, ¿no? eh, Antibióticos como la citromicina, por ejemplo, ha ido creciendo, ¿no? Entonces, en raíz de eso se hacen las licitaciones y por ende los pedidos, ¿no? Y por consiguiente se elabora un listado de medicamentos esenciales, ¿no? Tenemos los niveles de atención, que son los hospitales especializados, un hospital general, un centro de salud, y también está aquí incluido lo que es y cumple un papel muy importante, lo que es un trabajador de salud de la comunidad, ¿no? Bien es cierto que si nosotros vemos a lugares muy alejados, vamos a ver que no hay muchos especialistas, se podría decir en este sentido, ¿no? De médicos, ¿no? Sin embargo, existe un trabajador de salud, ojo, de salud, que esté capacitado, lógicamente, y que pueda orientar correctamente a la población, ¿no? O a su comunidad en este caso, ¿no? Y por consiguiente puede también hacer el pedido de medicamentos, ¿no? Mediante obviamente su colegiatura y el rol que está cumpliendo básicamente ahí, ¿no? Entonces, en este caso no estamos desabasteciendo, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad también deberíamos generar profesionales, ¿no? Si bien es cierto, en las épocas de los 90, 95, por ejemplo, se ha creado un montón de postas de salud, centros de salud, pero en realidad eso quedó solamente en construcciones, ¿no? ¿Y qué pasaba con el personal médico? No había, hasta ahorita está así, ¿no? Abandonados. No es por politizar ni nada, pero ¿de qué ha servido de que tal vez en ese gobierno se haya creado un montón de escuelas, un montón de postas? Entonces, si al final ni siquiera tenemos el equipaje completo que deberíamos tener, ¿no? Camillas, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, en ese sentido, vale ver la realidad hoy en día, ¿no? Hoy en día ya podemos tener ya
adecuadamente la información, como se podría decir, ¿no? Mediante las redes sociales que nosotros podemos ver ya, pues, ¿no? Entonces, hoy en día ya nos podemos informar correctamente sobre lo que está pasando en esta realidad, ¿no? Antiguamente no se contaba con mucha tecnología, por así decirlo, ¿no? Y solamente tal vez a veces contábamos con lo que es el radio y eso, ¿no? Entonces, hoy en día se puede saber ya muchas cosas que ha pasado anteriormente, ¿no? Y no es no es algo oculto, ¿no? Porque nosotros lo podemos observar, ¿no? Vamos un rato al campo y vemos los centros de salud, les aseguro que ni siquiera está el médico ahí, ¿no? Que debería atender. Entonces, ¿quién controla eso, no? Nadie, no hay fiscalizadores. Entonces, como les decía, ¿no? De nada ha servido de que se haya construido un montón de postas de salud, colegios, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, tampoco se puede, como les decía, desabastecer en este sentido el rol que se debería cumplir, que es la atención primaria, ¿no? A nuestros pacientes, y por ende se puede generar lo que es un trabajador de salud. Nosotros también, de nuestra perspectiva, podemos también orientar, ¿no? Eso se llama lo que es farmacia comunitaria, ¿no? Podemos orientar, guiar sobre los efectos secundarios, reacciones adversas, dosificaciones, cómo lo debería tomar, etcétera, ¿no? Entonces, ya que nosotros estamos capacitados, si trabajamos por ahí, ¿no? En un lugar muy alejado, ya podemos generar este tipo de informaciones, ¿no? Mediante boletines, etcétera, ¿no? O charlas, tal vez, ¿no? Entonces, tratar de buscar la manera con tal de que nuestro paciente no genere cualquier tipo de reacciones. Muy bien, la lista de problemas de salud, síntomas comunes, ¿a qué cosa nos orienta? O sea, esta salud, los problemas de salud, síntomas que nosotros vamos a encontrar en nuestro entorno, en nuestra región, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez que encontremos el trabajador, el médico, etcétera, vamos a elegir lo que es el tratamiento ya, pues en sí, ¿no? Gracias a eso vamos a poder obtener algunas pautas clínicas que nosotros también, de nuestra perspectiva, podemos se podría decir, confrontar con el médico también, ¿no? Tratar de ver la medicación, tratar de ver tal vez algunas reacciones que se pueda producir desde nuestra perspectiva. El médico nos dará su perspectiva de acuerdo a lo diagnóstico que ha tenido, ¿no? Justamente en raíz de eso también vamos a generar en esta pequeña población, se podría decir, una lista de medicamentos esenciales, ¿no? Un formulario. Y luego va a venir lo que es en este caso la capacitación y supervisión, ¿no? En raíz de que nosotros hacemos el diagnóstico ya, pues, ¿no? De salud, vienen y nos supervisan, ¿no? Y nos dicen a ver si es cierto que tal vez tal población tiene esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en raíz de eso ya podemos generar financiamientos, ¿no? Para el suministro de estos medicamentos, ¿no? Entonces ya nos pueden ingresar el dinero correcto para que nosotros podamos tener la medicación adecuada, ¿no? Y esto que va a generar una mejor atención e información del paciente, ¿no? Muchas veces porque creemos que es una población alejada y que no le van a dar importancia, no hacemos este sistema, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a encontrar formatos así que se puedan manejar dentro de los centros de salud, que podemos generar este listado de medicamentos esenciales y por consiguiente el financiamiento que se requiere, ¿no? Para que nosotros podamos obtener estos medicamentos. En estos también vamos a encontrar unos factores claves para la aplicación eficaz de un listado de medicamentos esenciales, ¿no? Hay unos factores que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿no? Que dice establecer un proceso transparente de creación y actualización de la lista, ¿no? Como les decía, no es algo, esto no es un juego, o no es que, bueno, al azar lo voy a poner si necesitan naproxen y si no, no, pues, ¿no? Entonces, ¿qué generamos? Una mala inversión en este sentido, ¿no? ¿Qué tal yo pido naproxeno 2 cajas cuando en realidad solamente estoy gastando 1? Entonces, yo tengo que hacer un análisis exhaustivo de esto, ¿no? Implicar a los principales interesados directos. ¿Quiénes son los principales interesados? La población en este caso, ¿no? Entonces ellos deben ser implicados en este sentido, ¿no? Si es cierto que tal vez tienen anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya generar además hierro, por ejemplo, ¿no? Para que puedan insertarle en esta población. Asegurar un proceso científico basado en pruebas fiables y idóneas, ¿no? Bien que es cierto que ya tenemos un financiamiento, un análisis sobre estos medicamentos, nosotros tenemos que basarnos a lo que es el proceso científico ya, pues, ¿no? Los análisis que se tengan que hacer y todo. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos adquirir estos medicamentos de laboratorios, se podría decir ya, pues, certificados ya, ¿no?
Después vamos a vincular esta lista a las pautas clínicas para el diagnóstico y tratamiento. Esta lista de medicamentos tiene que tener relación con el diagnóstico que se está haciendo y con las pautas clínicas que ha emitido el médico juntamente con el personal de salud, ¿no? Entonces debe tener relación, ¿no? O sea, si mi población tiene anemia, es lógico que tiene que incluir en mi listado hierro, ¿no? Imaginemos que no haya hierro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No hay análisis, no hay confrontaciones, entonces estamos trabajando mal ahí, incorrectamente. Hacer participar tanto especialistas de los diferentes niveles de atención como a dispensadores de la atención primaria, ¿no? Muchas veces, a veces los médicos se cierran, no se enfrascan en lo que ellos quieren, ¿no? Ellos se encargan de recetar, diagnosticar todo, ya pues entonces se enfrascan, ¿no? Y a veces ya no nos consultan, ya pues no, ya no nos dicen, a ver que este medicamento es así, esto que el otro, ¿no? Entonces, sin embargo, se debe hacer partícipe a todos, todos, absolutamente todos, enfermeras, obstetras, médicos, químicos, farmacéuticos, auxiliares, técnicos, todos los que tengan que ver con esta atención a dispensación, ¿no? De la atención primaria que nosotros vamos a dar, porque somos nosotros directamente en una población pequeña lo que nosotros vamos a informar, ¿no? De nosotros va a depender que nuestra población mejore su estado de salud, ¿no? Muy bien. Y dice conseguir apoyo de líderes de opinión médica, clínicos experimentados, centros de formación, población y otros, ¿no? Siempre hay que buscar apoyo en este sentido. Y luego se pone la lista de formularios, las pautas clínicas a disposición de todas las instituciones de salud, ¿no? Esta lista no es que solamente se direccione para cada, por ejemplo, para cada pueblito, por ejemplo, no, no. Se elabora ya en conjunto en general, ¿no? Sino que la única diferencia que nosotros vamos a encontrar es la cantidad, como les decía, ¿no? La cantidad. O sea, se genera, ¿no? Ha salido una nueva enfermedad, generaré más medicamentos que va a estar incluidos dentro de nuestro formulario. Sin embargo, ya como les decía, la cantidad va a ser muy distinta ya, pues, ¿no? Luego se resalta de forma precisa la autoridad jurídica o administrativa y específica que tiene la lista para fines de capacitación, adquisiciones, información a la población, ¿no? Entonces ya una vez que nosotros hemos generado todo esto, ya podemos dar un tema de capacitaciones, ¿no? Sobre todo los efectos internamente sobre las adquisiciones que nosotros vamos a generar de estos medicamentos y por último la información a la población, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Si bien es cierto que estamos adquiriendo medicamentos y todo, también es muy importante que la población conozca más sobre estos medicamentos que nosotros estamos adquiriendo y que tenemos en nuestro centro de salud, ¿no? Entonces, en tal sentido, ¿de quiénes va a depender? De nosotros, médicos, enfermeras, obstetras, auxiliares, técnicos, químicos, todos. De todos va a depender esta información, clave, cada uno de acuerdo al rubro como está teniendo, ¿no? Y eso genera un mejor apoyo, una mejor información a la población. Y esta lista se tiene que actualizar siempre para que refleje también los avances, ¿no? Terapéuticos que nosotros estamos dando, ¿no? A ver, yo al Estado le pedí hierro, entonces se supone que si yo le pedí hierro, debo tener una mejora pues en mi población, ¿no? Debo tener cada vez menos niños que ya tengan anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces a ese nivel tenemos que llegar nosotros, trabajar siempre con estadísticos para que la adquisición de medicamentos tampoco sea en vano, ¿no? Entonces, no es que ya pedí y listo, ya mi población necesita esto y ya se acabó, no. Tenemos que también nosotros hacer este tipo de análisis para ver el avance de la terapia de nuestros pacientes. Esta lista se actualiza cada 2 años, ya a partir desde 1977, pero ojo que esta lista hoy en día ya se va actualizando cada año, ¿no? Porque hoy en día aparecen más enfermedades, la población necesita más medicamentos, ¿no? Antiguamente a veces ya la población casi no utilizaba muchos medicamentos, más se iba a la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces se iba actualizando cada 2 años y regularmente, ¿no? Entonces hoy en día ya pues ya se va actualizando ya cada año, ¿no? Justamente por la necesidad que tiene la población. Prácticamente la mayoría de la población, un 70%, se ha acostumbrado ya pues a todo lo que es medicamentos, ¿no? Cuando también, si bien es cierto que nosotros estamos estudiando un rubro sobre lo que es el medicamento, no quiere decir que todo va a ser medicamentos, ¿no? Hay medicina tradicional, productos naturales que nosotros tenemos que observar correctamente, ¿no? Sobre sus registros sanitarios, etcétera, que para que nosotros también demos una correcta información, está el internet ahí, ¿no? Para buscar una información científica, por ejemplo.
Me han dicho por ahí que la muña es bueno para dolores de estómago, ¿no? Entonces busco en internet cómo se toma, qué concentración se hace, qué tipo de muña es, etcétera, ¿no? Para nosotros poder tener una correcta administración de estos productos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En este caso hay una lista modelo de la Organización Mundial de la Salud de medicamentos esenciales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una lista modelo, ¿no? Para todos los países, para todos, sin excepción. Sin embargo, esta lista se puede modificar, ¿no? De acuerdo a nuestra población, ¿no? O sea, la OMS lo tiene como referencia, ¿no? Como quien diga, yo quiero entrar al internet, quiero ver qué medicamentos son esenciales, lo voy a encontrar de manera general, pero yo lo puedo ordenar o arreglar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Tal vez tales medicamentos no son necesarios en mi región, entonces no lo hago pedido, ¿no? Pero es una referencia que nosotros tenemos ahí, ¿no? Ya, entonces, en ese sentido, justamente, ¿cuál es el objetivo de esta lista general? Es identificar los medicamentos costo eficaces, ¿no? O sea, el costo básicamente, ¿no? ¿Qué medicamentos me están costando más? ¿Qué medicamentos me están costando menos? Y de acuerdo a eso. Ojo, que no va solamente tiene que depender del costo, ¿no? Sino también de la eficacia que nosotros vamos a tener, ¿no? Si bien es cierto, si nos cuesta barato, tiene que ser también eficaz, ¿no? Y si nos cuesta, tiene un costo más alto, también tiene que ser eficaz, ¿no? O sea, tiene que tener relación en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes señoritas? Ninguna. Entonces, en ese sentido, hasta aquí es lo que hablamos sobre lo que son los medicamentos esenciales, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes conozcan porque en este sentido, siempre en todo establecimiento, oficina farmacéutica, siempre nos van a preguntar qué es un listado de medicamentos esenciales, ¿no? Entonces, su propio nombre ya nos lleva ya puesto también a una definición, esenciales, ¿no? Entonces, vamos a encontrar nosotros ahí este tipo de medicamentos, como es lo que es el paracetamol, naproxen, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y eso, ojo, que va a ir cambiando en relación a nuestra región. ¿Ya? Muy bien. Alexander, levanta la mano. Sí, profesor, buenas noches. Dime, Alexander, buenas noches. Profesor, buenas noches, compañeros. Usted estaba mencionando, profesor, que a veces cuando en las postas médicas salen los doctores, a veces dejan, ¿no? Yo, bueno, vi en el centro médico donde nosotros fuimos, el puesto de salud donde nosotros fuimos, habían dejado a la obstetra a cargo de medicina general. Y ¿y qué le digo? ¿Qué se puede hacer respecto a dónde uno tiene que a veces reclamar esto, ¿no? Porque imagínese una obstetra a cargo de la medicina general, yo sí me vine descontento con la forma de que la atendieron a mi mamá, porque fui con mi mamá que estaba delicada y pues no nos hicieron ni siquiera que le hagan un examen, no nos hicieron sacar el examen de nada, absolutamente, solamente le pusieron unas ampollas y ahí la mantuvieron y no hicieron otra cosa. Pese a que yo insistía, ¿no? Que se le haga porque ella estaba con su vesícula y nosotros le dijimos, ¿no? Que queríamos una referencia. Alexander, ¿sí? ¿Está ahí, Alexander? Sí, profesor, ¿me escucha? Ya, ahora sí, Alexander. ¿Me entendió la pregunta? La última parte no entendí porque se cortó. Estaba entendiendo hasta que le llevaste a tu mamita al centro de salud por un tema de la vesícula y que les atendió una obstetra. Sí, pues la obstetra estaba encargada de medicina general, entonces mi pregunta era, ¿cómo un poco esto acá en el campo? Porque eso es lo que pasa siempre acá en el campo y no, y yo por qué me quedé desconforme bastante por la razón de que
de que no nos hicieron, a mi madre no le hicieron ningún tipo de examen, ¿no? Cosa que, bueno, hasta yo no entiendo, cuando vas con una enfermedad, por ejemplo, la vesícula, tenían que sacar, ¿no? Al menos los exámenes, porque incluso ella estaba con presión alta y todo eso, y yo me vine totalmente desconforme porque no le hicieron, como más o menos yo me hubiese gustado que le hagan, ¿no? Y esa era mi pregunta. Ya, como les decía, ¿no? Si bien es cierto, debería existir sí o sí un médico, ¿no? Que no esté asistiendo, bueno, se podría hacer las quejas pertinentes mediante un tema de videos y todo eso, ¿no? Sin embargo, se ha podido observar mucho en este sentido, en estos centros muy alejados que están justamente obstetras, no más que nada obstetras, ¿no? Como una atención de medicina general y bueno, tampoco es, se podría decir, culpa de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, ellos no pueden generar una referencia, ¿no? Por ejemplo, un obstetra no tiene nada que ver con la vesícula, ¿no? Entonces ellos no pueden generar una referencia. Entonces, así quisieran, no te podrían, porque tendrían que ser un médico general, algo así, ¿no? Que te podría generar, por eso es que tal vez no lo ha generado la referencia. Es la necesidad en realidad, ¿no? Y es lo que siempre vamos a observar en centros de salud alejados, es lo que siempre vamos a observar. Es un problema, se podría decir, que hasta ahorita no se ha podido controlar adecuadamente, ¿no? O sea, no hay personas o entes que lo fiscalicen y digan, ¿sabes qué? En tal posta no hay un médico y o sea, no hay, pues, ¿no? A menos que tal vez hasta que alguien va y graba y hace las denuncias pertinentes, ¿no? A las entidades como es la DIRES, etcétera, ¿no? O por medios de ¿no? De televisivos o redes sociales, ¿no? Entonces, siempre pasa, ¿no? O sea, hay que tratar en ese sentido de preguntar siempre por el médico, ¿no? Bueno, si el médico no está, ¿quién está el médico a cargo? Entonces, debería estar ahí, ¿no? Y si no hay, hacemos las quejas pertinentes. Profesor, una consulta. Es en Bien, Violeta. relación a la lista de modelos. Hace un Ujú. momento usted mencionó que solamente los especialistas en salud deberían hacer la recopilación de información de una población para generar ese listado. Pero leo que también menciona a líderes de opinión de manera institucional. Me pareció que mencionaba también de tipo educativo. Me inclino a que este es un trabajo multisectorial y no solamente salud, sino también con otras áreas dentro de una comunidad para que hagan como una especie de seguimiento a todas las familias, si es que ven casos de procesos de algún tipo de enfermedad y se informe en este caso a la entidad, al centro o puesto de salud. ¿Sería eso en todo caso o nos regimos solamente de que los líderes en salud tienen que recopilar la información? Ya, muy bien. Buena pregunta. En realidad, esto, como dice, debería ser un trabajo multisectorial, ¿no? Si bien es cierto, la elaboración, en casos de la elaboración, netamente sí lo va a tener que hacer estos profesionales de salud, ¿no? Sin embargo, para nosotros poder hacer la recopilación, en este caso de este listado de medicamentos, tendría que participar todos en realidad, ¿no? Como usted decía, ¿no? El sector de educación, más que nada, que es el sector más cercano, se podría decir, a nuestra población, ¿no? Incluso los mismos pobladores, dependiendo sus males y todo eso. Entonces, la recopilación va a venir de parte de todos en realidad, ¿no? Pero la elaboración sí netamente lo van a hacer estos profesionales de salud. Ya. Gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Para pasar a otro tema. Ya. Muy bien. Entonces, bien, nosotros ya hemos podido observar lo que son los medicamentos esenciales y me parece muy bien que lo hayan entendido la idea. Me doy cuenta por parte de sus participaciones, sus acotaciones que ustedes están dando. Me voy dando cuenta que están entendiendo bien la idea sobre lo que son los medicamentos esenciales y me parece perfecto porque es muy importante que lo tengan bien en cuenta, ¿no? Porque estos medicamentos vamos a verlo en todos lugares, como les decía, en todos lugares, no solamente en centros de salud, sino también en oficinas farmacéuticas. ¿Ya? Muy bien. Bien.
Otro punto muy importante que nosotros vamos a tocar ahora en estos lo que son en los medicamentos alternativos son fármacos empleados en anestesia. Ya, entonces nosotros en primer lugar, antes de tocar estos fármacos empleados en anestesia, tenemos que entender primeramente a qué nosotros llamamos anestesia o a qué nosotros definimos como anestesia. ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien tiene alguna participación sobre lo que es anestesia? Profesor, buenas noches. Creo que es como una poquita prueba que ponen para que puedan operar o para que lo puedan hacer eso. Ya, pero una definición exacta sobre lo que es anestesia. En el examen, por ejemplo, ¿qué es anestesia? ¿Perdón? Para que no sientan dolor de lo que le están Ya, operando. por ahí vamos, por ahí vamos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Temporal de la sensibilidad en la parte del cuerpo. Es un anestésico, doctor, para poder estar en las operaciones. Supresión temporal. Profesor, es un profesor, buenas noches. A ver, un ratito. A ver, Lady, dime. Profesor. Ya. Es para que no sienta dolor, profesor. Ya, a ver, Violeta, Doctor, levantando la mano ya. A ver. Es un tratamiento. Es un fármaco, profesor. Ya. Levantando la mano ya para participar todos, ¿ya? A ver, Violeta, dime. Podría ser considerado como un analgésico o un analgésico en este caso para ayudar a reducir el dolor, en este caso sin la alteración de la percepción de la conciencia del individuo, porque estaríamos ya entrando a una alteración de la anestesia, ¿no? Ya, la definición está bien, pero lo que no está bien es lo que el término de analgesia. Ya, ese término no es correcto para anestesia, ¿ya? A ver, Flor de María. Profesor, buenas noches y compañeros, buenas noches. Es un tratamiento médico que lo realizan a ciertos pacientes para evitar que el paciente sufra dolor. Y, por ejemplo, se realiza en procedimientos quirúrgicos, ya sea para un diagnóstico o para eliminar algún o ciertos tejidos, ¿no? Ya, muy bien. Hay una palabra que voy a rescatar que has mencionado, suprimir el dolor. ¿Ya? Es lo que voy a rescatar. A ver, Lady. A ver, la anestesia es un tratamiento médico que evita que los pacientes sientan dolor durante un procedimiento, ya sea una cirugía o cuando un paciente se haya roto algo, para que siempre mayormente lo usan para que lo cosan la herida. Ya, muy bien. Jacqueline. Profesor, es para evitar el dolor. La anestesia es para evitar el dolor y para las operaciones, ¿no? Y mayor parte es para que no sienten el dolor, profesor. Ya, muy bien. Entonces, como lo han mencionado todos sus compañeras, vamos a coincidir en que la anestesia va a suprimir el dolor, ¿ya? Y como lo ha mencionado su compañera Violeta, va a ser temporal. Esta anestesia, la característica va a ser que no va a ser por un tiempo, pues, indeterminado, ¿no? Entonces, solamente va a ser por un tiempo específico, ¿no? Y dependiendo nosotros la cirugía que vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a definirlo así, en este caso, la anestesia, ¿ya? Entonces, va a ser un tipo de fármacos que va a suprimir el dolor, pero temporalmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los anestésicos, aquí dicen, es una técnica mediante la cual se induce al organismo a la pérdida de las sensaciones del dolor, ¿no? Lo que ustedes han mencionado, y se alcanza un estado hipnótico y cierto grado de relajación muscular, ¿no? Muy bien.
Entonces, podríamos decir sobre los anestésicos en general, fármacos anestésicos. En este caso, ¿serán agonistas o antagonistas? Agonistas. ¿Han escuchado ese término? ¿En farmacología lo han llevado? ¿A qué nosotros llevamos, a qué nosotros llamamos agonistas y antagonistas? Profesor, parece que era antagonista. Antagonistas, sí. Ya. En este caso serían antagonistas de la percepción del dolor. Ya. Entonces, muy bien. Antagonista, en este caso vamos a nosotros llamarlo a todo aquel fármaco que va a bloquear algún tipo de sensación en nuestro organismo, ¿ya? Va a bloquear. Entonces, por ejemplo, en este caso de la anestesia estamos bloqueando el dolor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los ansiolíticos, ¿será agonista o antagonista? Antagonista. Agonista, profesor. ¿Agonista o antagonista? Antagonista. Agonista, Ya. profesor. Agonista, Miren, profesor. entonces, a ver, les voy a definir ya estos dos términos que ustedes quiero que lo entiendan porque es muy importante, ¿ya? Mira, cuando nosotros hablamos de antagonistas, como les había dicho, va a bloquear algún tipo de sensaciones en nuestro organismo. Cuando nosotros ya hablamos de agonistas, nosotros vamos a observar que va a curar o aliviar un dolor. Ya, eso va a ser su función, va a cumplir una función terapéutica. Los agonistas en general cumplen una acción terapéutica, no se olviden. Los antagonistas bloquean alguna sensación, ¿no? Ahora, voy de nuevo a la pregunta. ¿Los ansiolíticos serán agonistas o antagonistas? ¿Bloquean o curan? Bloquean, profesor. Bloquean, claro, algún tipo de neurotransmisores que nos va a producir en este caso, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Bloquean. Tal vez mucha secreción de serotonina, por ejemplo, ¿no? Por eso que tal vez nos induce al insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué va a bloquear? Justamente la producción de esta serotonina. Bloquea, ¿no? En este caso, las benzodiazepinas, por ejemplo, la clonazepam, alprazolam, no curan, pues, ¿no? El sueño o nos cura el sueño en este caso. No. Nos cura, ¿no? No, Suprime nomás por un tiempo, ¿no? Esa es otra de las características también de los antagonistas. O sea, por un tiempo nomás suprimen, ¿no? Sin embargo, los agonistas pueden generar acción terapéutica incluso por más tiempo y hasta incluso nos pueden llegar a curar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, si les menciono una amoxicilina, ¿será un agonista o un antagonista? Agonista. Agonista, muy bien, porque si yo tengo, por ejemplo, un corte, una infección, me tomo amoxicilina, me va a pasar, pues, ¿no? Porque es un antibiótico, me va a pasar, me está curando, no está bloqueando algo, ¿no? Entonces, esos términos hay que tener muy en cuenta antes de ir pasando a este tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, muy bien, repasemos, ¿ya? Agonistas cumplen una acción terapéutica. Profesor, disculpe, ¿podría repetir esos dos términos, por favor? Ya lo repito. Entonces, como vamos de repaso ya, agonistas cumple una acción terapéutica. Curan, ¿no? Curan algún tipo de enfermedades. Los antagonistas bloquean algún tipo de sensación, ¿no? Bloquean. Ejemplos de antagonistas, por ejemplo, un antidepresivo, una fluoxetina, por ejemplo. ¿Qué está bloqueando? Mucha sensación, por ejemplo, de dopamina, ¿no? Ya bloquea, ¿no? Que nos induce tal vez, por ejemplo, a la depresión y todo eso, ¿no? Bloquea, no está curando, no nos curan de la depresión, ¿no? Entonces simplemente bloquean esta sensación, ¿no? Ahora, si vamos, por ejemplo, a un naproxeno, ¿un agonista o antagonista? Agonista. Muy bien, correcto. Entonces ya han entendido la idea. Muy bien. Entonces, agonistas curan, ¿no? Entonces, si yo me tomo un naproxeno, me bajará la inflamación, ¿no? Un diclofenaco me bajará la inflamación. ¿Me está curando? Sí, me está curando, ¿no? Sí, me está curando. Entonces, nosotros cuando nos hablen de términos, de estos dos términos, claro, los términos son un poco más profundos, pero si nosotros queremos verlo de manera más sencilla, hay que tomarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, agonistas curan, generan una terapia y los antagonistas bloquean, ¿ya? Cada vez que nosotros vemos, analicemos el medicamento y digamos, ¿no? Este medicamento nos está curando de tal mal, ¿no? Ah, ya, agonista.
Este medicamento solamente me está bloqueando la sensación de sueño, antagonista, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos entendido perfectamente lo que es el tema de agonistas y antagonistas. ¿Ya? Muy bien. Profesor, en ese caso los antidiabéticos también son antagonistas. A ver, hay que analizarlo. A ver, los antidiabéticos, primeramente, ¿qué es lo que hacen? O sea, Profesor, controlan la enfermedad, pero controla nomás. O sea, Hay pero que al ver, siguiente- hay que verlo desde el punto fisiopatológico, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, los antidiabéticos, primeramente, van a suprimir, en este caso, la producción excesiva de insulina, ¿no? Muy bien. ¿Nos van a curar de la diabetes? No, profesor, solo te controla. No nos curan. ¿Qué hace, no? O sea, en este caso el páncreas secreta insulina, ¿no? Excesiva insulina cuando tenemos diabetes, ¿no? Excesiva insulina. ¿Qué hacen? Estos fármacos simplemente bloquean, ¿no? ¿Y la insulina qué es? Una hormona. Hormona, correcto. profesor. Entonces la hormona lo está bloqueando esta producción excesiva de hormonas. Entonces podemos decir que los antidiabéticos son agonistas o antagonistas. Antagonista. Antagonista, muy bien. No nos está curando, no nos está produciendo ninguna terapia, simplemente está bloqueando esta producción, ¿no? De esta hormona. ¿Ya? Entonces hay que analizarlo así correctamente. Ya, muy bien. Eso a modo de repaso nomás, ¿ya? Porque asumo que tal vez en farmacología lo han podido llevar. Ya, muy bien. Profesor, Entonces, disculpe. ¿sí? Profesor. Sí, diga. Entonces, ¿la anestesia es antagonista? Correcto, la anestesia es antagonista porque en este caso que está bloqueando solamente la sensación de dolor, ¿no? Dolor, ¿no? Ajá. No está curando. Claro, no nos está curando. Las anestesias no nos curan, pues, ¿no? No nos curan de nada en Por un realidad, ¿no? momento, por un determinado Claro, tiempo. temporal nomás, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que analizar para nosotros poder determinar un antagonista y un agonista, ¿ya? Muy bien. Ya. Esos términos hay que manejarlo correctamente para poder entendernos también ya, pues, ¿no? En nuestro campo ya, incluso farmacéutico, ¿ya? Muy bien. Dentro de las anestesias, nosotros tenemos una anestesia regional o conductiva, ¿no? ¿Qué dice? Es una pérdida de la sensibilidad, especialmente de la dolorosa, en una región corporal producida al inyectar un anestésico local, ¿no? Local, para impedir la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Existen muchos tipos de anestesia regional, pero las que se realizan con más frecuencia son las siguientes, ¿no? Cuando hablamos de regional, región, de una región específica, no de todo el cuerpo, ¿ah? De una región específica, podemos hablar de una regional intravenosa, por ejemplo, una raquidia, una epidural, por ejemplo, cuando queremos hacer operaciones de la parte gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Vesícula, bilis, el riñón, por ejemplo, ¿no? O cesáreas incluso, ¿no? Entonces podemos utilizar podemos hablar de este tipo de anestesias, ¿no? Que se llaman regionales o conductivas. Ahora, este tipo de anestesias en general, las anestesias, si queremos generar de una manera regional, se inyectan en la parte de la columna vertebral, ¿no? Y cada vértebra está recubriendo o está protegiendo un nervio específico, ¿no? Entonces el médico por anatomía y todo eso ya sabe en qué punto, ¿no? O en qué número de vértebra tiene que aplicar esta anestesia, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer una operación de la vesícula, solamente quiero la parte abdominal, ¿no? Entonces, le aplicaré una cierta vértebra, ¿no? Para que nosotros podamos generar anestesia ahí. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos nosotros lo que es la anestesia regional o conductiva. ¿Ya? Profesor, la raquidia, ¿en qué parte? O la epidural, ¿puede enfocarnos en esa parte, profesor? Ya, todo está focalizado, como les decía, esta parte regional está focalizada en realidad en la columna vertebral. ¿Ya? La raquidia va a empezar, pues, ¿no? En la parte inicial del cerebelo, más o menos, por ahí. Ya, eso, imaginaba eso. ¿También se coloca ahí, profesor, del bulbo raquídeo que viene? Sí, dependiendo, nosotros por eso les decía, ¿no? Si nosotros queremos ver anatómicamente, cada vértebra está recubriendo un nervio específico, ¿no?
Entonces, para que hagan sus operaciones, ¿no? Tal vez queremos hacer operaciones de la vista, etcétera, ¿no? Entonces, están recubriendo esas venitas. Entonces, si analizamos, como te digo, profundamente, vamos a poder observarlo así, ¿no? ¿Ya? ¿Y la epidural, profesor? ¿En Más qué o zona? menos en la parte media de la columna vertebral. Para A nosotros eso le poder- llaman epidural. Sí, 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 lo Claro. hacen en posición, como doblado Ajá. y ahí la aplican. Ajá, correcto. Entonces ahí, ¿no? Por ejemplo, para hacer cesáreas, etcétera, ¿no? Incluso tiene una aguja especial, ¿no? Una Sí, sí, longitud profesor. incluso más grande todavía, ¿no? Así es, bien ¿Ya? grandote. Ya. Muy bien. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nos quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Profesor, buenas noches. Profesor, ¿me puede, o sea, no he entendido, ¿a qué se refieren con anestesia local? Ya. Ahorita todavía no estamos tocando lo que es la anestesia local, ¿ya? Sin embargo, dice acá, ¿no? Producida al inyectar un anestésico local, ¿no? O sea, tiene que ser focalizado esta anestesia, ¿no? Como decían las compañeras, si queremos generar un tipo de, a nivel, por ejemplo, del cráneo, etcétera, vamos a aplicar esta anestesia a nivel raquídeo, ¿no? Más o menos por el cerebelo, por ahí, ¿no? A eso llamamos local, solamente focalizado en un lugar, ¿no? En un solo lugar está focalizado, ¿no? A la siguiente les voy a traer así una imagen sobre estos tipos de nervios para que poderlo ver correctamente, ya a qué altura podemos hacer las inyecciones, a qué altura y a qué órganos está afectando, ¿no? Si yo aplico en tal vértebra, ¿a qué órganos afecta? ¿Sí, ya? Entonces, a Mejor, la siguiente profesor, les para traigo, poder ubicarnos en ya, un organismo mismo. ya, perfecto. Entonces, para la siguiente les traigo un pequeño esquema de Ya, profesor. anatómicamente para que lo puedan observar con más Ya. detenimiento. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes señoritas? Ya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Profesor, mande las diapositivas, por Ya, le voy a enviar las diapositivas, no se preocupe. Gracias. Sí, por favor, gracias. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches.